Queridos asambleístas, queridas asambleístas, bueno, quisiera primero iniciar diciendo que hay que enaltecer los gobiernos comunitarios. Los gobiernos comunitarios, justamente a través de la institucionalidad de la justicia indígena, son los que cuidan a la comunidad, hacen respetar la palabra, la vida, la armonía, el bienestar común, el orden, que exista el perdón, el respeto al bien ajeno, el respeto a los mayores, el respeto a la tolerancia. Los conflictos siempre existirán, pero no toda la vida vamos a estar en conflicto. Alguien tiene que dar una solución. Sea esta la autoridad de la justicia ordinaria o la autoridad consuetudinaria. La autoridad ordinaria en la cual el Estado gasta miles de dólares, millones de dólares en la administración de la justicia. Y en la autoridad consuetudinaria el Estado se ahorra, no gasta nada. Y la autoridad consuetudinaria, es decir, la autoridad indígena, la autoridad del gobierno comunitario, con su cabildo, administra justicia pues rápida y en convivencia con la realidad, porque él es el que conoce el idioma, las costumbres y las vivencias y las realidades incluso más próximas de los delitos. Entonces, en este sentido, la justicia, esta justicia indígena es vida, es parte de la comunidad. Es parte, siempre ha existido antes, durante y después. Solo que la Constitución de la República lo reconoce y establece la existencia, por supuesto, de dos órganos de justicia en el país, la función judicial y la justicia indígena. La función judicial administra justicia de forma ordinaria y la justicia indígena administra justicia en los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas de conformidad con el artículo 171 de la Constitución. La justicia indígena es una justicia de carácter restaurativo, integral, amplia, a partir de la cosmovisión propia. Busca dar respuesta a los conflictos que surgen entre los miembros de su comunidad, no únicamente desde una perspectiva retributiva o sancionadora, como es la justicia ordinaria, sino desde una visión restaurativa e integradora que entiende que la sanción al responsable es tan importante como la reparación a la víctima y el restablecimiento de la paz de la comunidad, la reconciliación y la integración de los miembros en conflicto de la vida comunitaria. En este sentido, el artículo 171 de la Constitución establece claramente que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, es decir, tienen las mismas facultades, atribuciones y potestades que las juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria. El artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador dice: se reconoce y se garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Y uno de los derechos colectivos es reconocer a la autoridad indígena. ¿Quién más para cuidar la paz de esas comunidades que viven muy lejas cuando alguien comete un delito? Cuando una constitución está redactada de esta forma, los pactos, convenios, declaraciones y los instrumentos internacionales forman el bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la doctrina. En consecuencia, tienen la misma jerarquía que la Constitución. En este marco, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al tener un rango constitucional, debe ser respetada como tal. En el artículo 34 de esta declaración reza: los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas, y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos. El numeral 1 del artículo 9 del convenio de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, número 169, sobre pueblos indígenas y tribunales en países independientes, dice: en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. El numeral 2 del artículo 10 de este mismo instrumento internacional OIT dice: deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Los jueces del Cantón Cañar violaron todas las disposiciones de estos instrumentos internacionales. No respetaron el sistema jurídico de los pueblos, en este caso del pueblo cañari. No respetaron los métodos que utiliza este pueblo para resolver sus conflictos. Finalmente, en clara violación a la disposición del numeral 2 del artículo 10 de la OIT, lo mandaron a la cárcel a las autoridades de justicia indígena de nuestro querido pueblo cañari. Al amparo de las disposiciones constitucionales y de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, las autoridades del pueblo cañari administraron justicia dentro de su jurisdicción y con estricto apego a las disposiciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales. Nadie podrá demostrar la violación de algún precepto legal o violación a los derechos humanos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué estas autoridades están presas? La respuesta está en los casos que resolvieron estas autoridades. Veamos los casos. Resolvieron el tema de tráfico ilegal de personas e hicieron devolver a los coyoteros cantidades de $70,000 hasta $80,000 en favor de los migrantes perjudicados. Ese fue el delito. Hicieron devolver a las personas que se habían adueñado ilegalmente de las tierras de los migrantes en cantidades considerables, en algunos casos hasta 12 o 15 hectáreas. En este lugar las tierras valen $45,000 la hectárea. Quizás el caso más emblemático es que en un juicio ya ganado por la doctora Jenny Cárdenas, actual fiscal del Cantón El Tambo, en un acto claro, con el ánimo de estafar al compañero Ángel Yupa de la comunidad de Pucará, de la parroquia de Ingapirca, las autoridades de justicia indígena hicieron devolver $10,000 que pretendía estafar. Estas actuaciones de las autoridades indígenas disgustaron a las autoridades judiciales de ese entonces y por ello se utilizó a la administración de la justicia ordinaria para perseguir y enjuiciar a las autoridades indígenas bajo la figura del delito de secuestro y secuestro extorsivo. En el marco estrictamente jurídico y por simple lógica, por ningún concepto puede haber secuestro, porque todas las personas que cometieron una infracción fueron llevadas a la comunidad de San Pedro por órdenes de las autoridades jurisdiccionales, es decir, las autoridades indígenas. Además, en la comunidad de San Pedro se reunían cientos de autoridades para administrar justicia. ¿Por qué va a haber secuestro? En un acto público y en algunos casos en compañía de los miembros de la policía. Secuestro cuando se lo hace de manera sola, aislada. No debemos olvidarnos, queridos asambleístas, la intromisión de la Corte Constitucional de ese entonces, en el caso conocido como la Cocha, en el que se pretendió limitar la competencia material de la justicia indígena, señalando que la misma no puede asegurar la protección del bien jurídico como es la vida, cuando en la práctica ha demostrado y probado que en delitos graves la justicia indígena o la justicia restaurativa en general puede ser aún más efectiva respecto a la prevención y a la protección de las víctimas, evitando eficientemente el peligro de revictimización, sobre todo en casos de violencia contra y abuso de mujeres, niños y niñas. Lamentablemente han pasado más de 2 años que por fin la Asamblea puede hacer un acto de justicia y reparar de alguna manera la injusticia cometida en contra de nuestras autoridades jurisdiccionales de la justicia indígena cañari. La decisión de la Asamblea permitirá
enviar un mensaje claro y potente en contra de la judicialización, criminalización de las autoridades de justicia indígena y de los prejuicios racistas que se esconden en estos actos de persecución. Ya basta de actuar en base a estereotipos y prejuicios. La comunidad de San Pedro del Cañar espera una reivindicación de sus derechos y la Asamblea está en potestad de otorgarla. Por eso hoy tarde será histórica. El proceso de judicialización a los compañeros indígenas, autoridades de la comunidad de San Pedro del Cañar, significó un irrespeto a la cosmovisión, costumbres y prácticas de este pueblo querido y a su comprensión de los bienes jurídicos relevantes para sus comunidades, como la armonía y la paz comunitaria, y la vulneración de los principios reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Esto no lo digo yo, lo dice el informe 97 del 13 de septiembre de 2019 de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que terminó en conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano. El referido informe alerta sobre los derechos vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, y en especial la preocupación por la criminalización a las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones jurisdiccionales. El informe acusa de una falta de comprensión en el sistema de justicia ordinaria sobre las prácticas y procesos legítimos del sistema de justicia. Queridos asambleístas, para finalizar, tenemos en nuestras manos el desafío de reparar el daño irrogado no solo a los compañeros indígenas, sino también a la imagen del país a nivel internacional. No permitamos que el Ecuador esté observado por atentar contra elementales normas e irrespeto a los derechos de la cultura indígena. Queridos amigos, y les digo de corazón, no es que la justicia indígena es una locura. Aquí se aplican los procesos, como Huillachina, Tapuicuna, Chimbapurana, Quilpichirina, Pactachina, Tandanacushpa, Cushirina. Es decir, un proceso que va desde la denuncia, investigación, audiencia, sanción, ejecución. La sanción de la justicia indígena es pública, es curativa, reincorpora a la comunidad, es rápida, se basa en las costumbres. Queridos amigos, nuestro bloque respaldará unánimemente esta amnistía. ¿Por qué? Porque la justicia indígena no busca llenar las cárceles con seres humanos, sino reinsertar a las personas en la comunidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Pachala. Tiene un punto de información el asambleísta Héctor